El presidente Andrés Manuel López Obrador volverá a mostrar su músculo político y su arrastre social, su poder de convocatoria en una marcha en las calles de la Ciudad de México el próximo domingo 27 de noviembre. Dijo que se va a manifestar en favor de la reforma electoral, pues es una respuesta claramente, y se lo comentamos ayer al final del programa, a la marcha que hubo el domingo pasado. El presidente López Obrador va a rendir su informe de gobierno también, y bueno, pues se aprovechará para hacer esta marcha, esta movilización que dijo él mismo va a encabezar. Las reacciones ante este anuncio, pues obviamente no se han hecho esperar. Los líderes de oposición y las figuras políticas ya han calificado al presidente López Obrador como un resentido y acomplejado. El tema ha llegado a gobiernos internacionales también, quienes defienden las instituciones electorales mexicanas. El caso de Estados Unidos claramente ya se pronunció también al respecto de tener un árbitro electoral independiente. Y bueno, pues el presidente López Obrador cree que escucha a Estados Unidos o a las críticas que puedan hacerle. Absolutamente no. Él va a marchar, va a llenar el Zócalo capitalino, como lo ha hecho en otras ocasiones, y más ahora que es presidente y que tiene el gobierno y el poder y el presupuesto para acarrear y para atraer a todo mundo. Y bueno, pues esa es la respuesta de un presidente de todos los mexicanos en teoría, un presidente democrático que llegó por las instituciones democráticas como el INE finalmente al poder presidencial, y que bueno, pues ahora pues ya no le gusta cuando la oposición, ahora su oposición, pues se movilizan y se manifiestan en las calles. Vamos a entrarle al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. Yo voy a marchar. ¿Cuál es el motivo? El informe, 4 años de transformación. Para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe. Bueno, pues ya lo escuchó. Este miércoles el presidente López Obrador convocó a una marcha para el próximo domingo 27 de noviembre que va a partir del Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo capitalino, ahí afuerita de donde vive el presidente López Obrador, en su palacio, en el Palacio Nacional. Al ser cuestionado sobre si se trataba de esta respuesta a la marcha del domingo pasado, ya escuchó usted lo que le comentó el reportero, es para mostrar músculo. Pues dice el presidente que no, dijo que es para rendir su informe ante el pueblo de México. Pues qué iba a decir el presidente López Obrador después de todos los días que se aventó insultando a quienes acudieron a esta marcha o a quienes la estaban promoviendo, organizando. Pues queda claro que sí es una respuesta a lo que sucedió el domingo pasado. Horas después de que se anunciara esto en su conferencia matutina, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la convocatoria, como lo hicieron muchos, entre ellas, por supuesto, Claudia Sheinbaum, e hizo un llamado a todos los ciudadanos, Mario Delgado, a que se sumen a esta marcha y no dejar solo al presidente López Obrador. Lo escuchamos. También vamos a aprovechar para poner las cosas en su lugar y desmontar esta mentira que la derecha ha tratado de comunicar, de que queremos desaparecer al INE. Nada más falso que eso, no somos iguales. Nos vemos el próximo domingo 27 a las 9 de la mañana aquí en El Ángel para marchar rumbo al Zócalo capitalino. No podemos dejar solo a nuestro presidente.
Bueno, Mario Delgado. Y quienes ya se sumaron a esta marcha son los principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Pues faltaba más. La primera en confirmar su participación fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien rechazó que el movimiento sea para demostrar músculo. Más tarde, el canciller Marcelo Ebrard hizo lo propio, anunció su participación en esta marcha a través de sus redes sociales, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no se ha pronunciado al respecto, pero bueno, pues ha sido el que está cabildeando esta reforma electoral en el Senado, en la Cámara de Diputados, es decir, está más que puesto y claro que apoya al presidente López Obrador. Ya lo entrevistará, ya se pronunciará al respecto. Obviamente estará presente en la marcha del próximo domingo, del domingo 27, el secretario de Gobernación. Y a pesar de los roces que ha tenido con el presidente López Obrador, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que mientras permanezca en Morena va a continuar mostrando su apoyo al titular del Ejecutivo, por lo que marchará también el próximo 27 de noviembre. Escucha a Ricardo Monreal. Sí, claro, por supuesto, yo soy partidario de él, yo soy miembro del movimiento que él encabezó, yo soy constructor del movimiento que ganó la elección en el 2018 y por supuesto que estaré ahí puntual a la cita con solidaridad y con respeto a todo tipo de expresiones, pero lo que él hace es simplemente ejercer un derecho, aunque, repito, es jefe de Estado, que obviamente va a ser multitudinaria, se los aseguro, no de 300 ni de 400, yo creo que va a ser una marcha de millones, porque además ahora Morena gobierna entidades federativas que nunca lo hizo. Al menos los senadores de Morena, creo que en su mayoría, lo acompañaremos modestamente. Y bueno, la reacción por parte de la oposición tampoco se hizo esperar. El vicecoordinador del PAN en el Senado, la vicecoordinadora Kenia López Rabadán, lamentó que el presidente no se comporte como un estadista, sino que violenta y divide más al país. También el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó esta manifestación convocada por el presidente López Obrador y afirmó que hacer una medición de fuerzas no sirve de nada. Mientras que en la Cámara de Diputados la situación fue completamente diferente. Legisladores del PAN, PRI y PRD afirmaron que el presidente tiene derecho a manifestarse, pues se trata de una respuesta a la exitosa marcha realizada el domingo en respaldo del Instituto Nacional Electoral. El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, pidió que en la manifestación no se utilicen recursos públicos, eso sí, para acarrear a la gente, y habrá que estar muy alertas de los camiones que lleguen de diferentes estados de la República, pues con gente acarreada, que son estas prácticas que tanto odia el presidente López Obrador, odiaba y criticaba del PRI, pero que siguen sucediendo en su gobierno. El coordinador del PAN, Jorge Romero, mostró su beneplácito por la realización de estas manifestaciones y aseguró que estas acciones son buenas para México, coincidamos o no con las causas. Y Rubén Moreira, el coordinador del PRI, dijo que todo mundo tiene derecho a marchar y a manifestarse, siempre y cuando se haga de forma ordenada y pacífica. Y por cierto, la reforma electoral fue el motivo para que la Alianza Va por México volviera a reanudarse luego del distanciamiento que se generó por la reforma a las Fuerzas Armadas. Con ello, el bloque opositor conformado por el PAN, PRI y PRD tratará de evitar esta aprobación de la reforma electoral a constitucional que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, además de otros temas como las elecciones a gobernador en el Estado de México y Coahuila. Entonces, parece que este intento de abollar la democracia mexicana, el sistema electoral mexicano, reunió de nueva cuenta a los integrantes de la Alianza Va por México. Y el anuncio de la marcha que hizo el presidente ayer en su mañanera generó muchas reacciones también en el ámbito político, pues hubo quienes tacharon a López Obrador de resentido, como fue el caso del expresidente Vicente Fox, quien además lo calificó de acomplejado. El presidente del PAN, Marco Cortés, escribió que ahora tendrá que presionar a los beneficiarios de los programas sociales para que lo respalden en esta marcha.
Y por su parte, el ex candidato presidencial, Roberto Madrazo, señaló que como la ciudadanía está en contra de su transformación, el presidente va a sacar a sus acarreados. Así lo dijo Roberto Madrazo. Y por último, Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, comparó la marcha que hará López Obrador con la de Díaz Ordaz cuando acusó a los estudiantes y al movimiento del 68 de haber agraviado a la bandera. Así las reacciones también de los que pues criticaron y se fueron con todo contra el presidente López Obrador. Y bueno, las protestas en defensa del Instituto Nacional Electoral ya tuvieron un impacto a nivel internacional. Escuche bien, el Departamento de los Estados Unidos se pronunció al respecto y dijo que este tipo de instituciones independientes, libres de influencia política como el INE, son piedra angular de la democracia. De alguna manera, pues respalda a Estados Unidos esta defensa del INE como árbitro electoral autónomo, independiente y que no pues se vaya a cambiar como pretende el gobierno en turno con esta reforma que está en la Cámara de Diputados. Y a lo largo de su carrera política, Andrés Manuel López Obrador ha encabezado diversas movilizaciones. De eso ha vivido prácticamente los últimos 30 años, que han pues, sido parte fundamental, también hay que decirlo, de la vida política reciente de México. A continuación, le presento las marchas y movilizaciones más representativas que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. Si algo caracteriza a Andrés Manuel López Obrador son las movilizaciones masivas que ha realizado a lo largo de su carrera política. Por más de 30 años ha encabezado luchas sociales que lo han puesto en la mira de los mexicanos. En diciembre de 1991, siendo líder del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, realizó una marcha llamada Éxodo por la Democracia desde su estado natal hasta el Zócalo de la Ciudad de México, al afirmar que hubo fraude en las elecciones locales. 3 años después y luego de acusar un nuevo fraude electoral en las elecciones para gobernador de Tabasco, en el que resultó ganador el priista Roberto Madrazo Pintado, y donde López Obrador habría participado como candidato del PRD, realizó una movilización a la capital de la República. A finales de los 90 y ya viviendo en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador encabezó marchas en contra del Fobaproa, así como en solidaridad con el EZLN y contra políticas del presidente Ernesto Zedillo. En 2005, y ante la amenaza del desafuero como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, López Obrador encabezó una marcha silenciosa en la que acudieron más de 1 millón de simpatizantes. Tras el triunfo de Felipe Calderón en 2006 y como líder opositor, López Obrador encabezó marchas contra su triunfo, asegurando un fraude en las elecciones, cerrando por meses Avenida Paseo de la Reforma. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y siendo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezó movilizaciones para exigir la reforma energética en defensa de Pemex y del magisterio ante la reforma educativa. Cabe señalar que en los recientes sexenios de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo o Salinas de Gortari, ninguno ha encabezado una marcha en torno a su figura. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y por cierto, el Frente Nacional Anti-AMLO, conocido como Frena, también hizo una convocatoria para realizar su marcha del Ángel de la Independencia, el Zócalo, el mismo día que el presidente López Obrador, el 27 de noviembre. A pesar de la movilización que, ya le decía, convocó Andrés Manuel López Obrador, pues no le importó nada a Frena y pues van a meterse ahí junto con otros colectivos feministas que también van a marchar ese día. Ojalá que no pase nada y que cada quien, si lo va a hacer, va a manifestarse, que sea todo de forma pacífica. Gilberto Lozano, este fundador de la organización Frena, puntualizó que tomarán medidas efectivamente para evitar conflictos entre los integrantes de Frena y los simpatizantes de López Obrador y advirtió que la convocatoria que ellos hicieron surgió desde octubre. Bueno, pues ojalá que sí se mantenga de forma pacífica cualquier manifestación que se haga ese día y que confluyan pues personas que no tienen ideas en común o que no comparten, pues en términos políticos, sociales, muchas ideas y que no se enfrenten, que eso es lo que hay que evitar a toda costa. El presidente López Obrador pues tenía que hacer algo para quitarse esa espinita de todo lo que venía criticando día tras día a los organizadores, a quienes promovían esta marcha en defensa del INE y obviamente pues a los asistentes también, que son básicamente esa clase media que el presidente ha desdeñado desde que llegó al gobierno, a pesar de ser el presidente de todos los mexicanos, pues les ha tundido
con todo a los clasemedieros, los pues ha acusado de aspiracionistas, lo que sea que eso signifique para el presidente López Obrador, porque toda la gente aspira a tener una mejor vida, y si a todos esos, incluidos pues los que menos tienen, los pobres, les llama aspiracionistas, pues ya sabrá el presidente López Obrador a quiénes se refiere, pero tenía que sacarse esa espinita. ¿Y cómo lo hizo? Pues con una marcha, convocando una marcha como si fuera todavía un opositor, el presidente López Obrador, como si no fuera presidente, jefe de Estado, este estadista, este líder del país, que pues le responde a una parte de la sociedad civil, de la ciudadanía, pues le responde con una marcha más grande, multitudinaria, con todo ese poder y arrastre social que tiene el presidente López Obrador y que ha construido durante 30 años o más, pero también pues con todo el poder que tiene ser presidente de la República, tener el presupuesto y el dinero de los mexicanos, de los impuestos, pues allí en el presupuesto para gastarlos, para utilizarlos, tener a 22 estados de la República que están gobernados por Morena o por partidos y gobernadores aliados a Morena, que obviamente pues van a mandar a gente a México, van a llegar los camiones de todos lados de las entidades federativas del norte, del sur, del centro y del Bajío, de todos lados del país, van a llegar a la Ciudad de México a arropar al presidente López Obrador, a que muestre este músculo con el que llegó en el 2018. Y bueno, pues lo triste que hay de fondo es que el presidente López Obrador no tiene la más mínima intención de que no se divida el país, de que no se siga polarizando, de que no haya, digamos, todos estos enfrentamientos que hay entre las diferentes clases sociales de México. Lo único que hace es atizar esa división, y ojalá que no se salga de control en algún momento, porque esto puede derivar en temas sociales, en problemas sociales que nadie quiere y que ojalá que no se den, pero que el presidente López Obrador pues de alguna manera está asusando con ese asunto de convocar a todos sus fieles, a sus fans y a quienes lo siguen y lo han seguido durante mucho tiempo, a la Plaza de la Constitución, allí afuerita de donde vive el presidente López Obrador, en el Palacio Nacional. Ya veremos, ojalá que sea una marcha pacífica, y como bien lo dijeron algunos representantes de la oposición, todos tienen derecho a manifestarse por la causa que sea, siempre y cuando respeten las garantías y las libertades de los otros y que no haya violencia. Ojalá que así sea.